remontándonos a la época antigua, alrededor de 100 años más o menos, debemos decir que la salud era precaria y la posibilidad de un caso de emergencia realmente era muy compleja, porque por ejemplo tengo para decirles que la carretera se construyó en 1929 y en esa época más o menos era muy complejo. Tendríamos que decir que realmente la gente gozaba de buena salud. Habían, por ejemplo, pues lo que eran fiebres, dolores de muela, lombrices que le daban a los niños, dolores de estómago, que eso realmente se curaban con hierbas. Por ejemplo, los partos los atendían las famosas parteras, o sea, que eran unas señoras que cuando ya se aproximaba el tiempo de que alguna materna iba a dar a luz, la partera era la que la asistía. O sea, como no había hospital, no había puesto de salud, no había médico, entonces las parteras eran las que se encargaban. O sea, los niños de esa época nacieron en su propia casa y eran asistidos por parteras. Cuando había algún enfermo ya muy complicado en las veredas más lejanas, ya la comunidad se encargaba de trasladarlos a la ceja. Ellos hacían entre 2 o 4 personas, con unos palos hacían una pequeña camilla y ahí los transportaban. La medicina realmente era muy compleja porque no había realmente mucho medicamento. En la época de uno, de hecho, hace casi 60 años existía por ahí el mejoral y existían por ahí algunos jarabes pues para de pronto para fiebres, pero eso no existía. Las torceduras, por ejemplo, cuando usted se dislocaba existían los componedores. Los componedores eran las personas que se encargaban pues de acomodarle a uno los huesos ahí, pero ya para asuntos más grandes como heridas y todo eso, ya tenían que ser trasladados. Existían sí los mediquillos. Los mediquillos eran personas que tenían algún conocimiento casi que espontáneo, pues, o sea, sin ninguna base de fundamento científico. Por ejemplo, el tuzo fue un mediquillo. Uno que existió y que fue muy reconocido aquí en la Unión era don Víctor Acevedo. Don Víctor Acevedo decían que adicional a recetar pues ciertos jarabes y ciertos medicamentos que de hecho él mismo hacía, también decía que también curaba el alma. Entonces ya viniéndonos más acá, época del 40, ya venía un médico de la ceja, venía los miércoles. Entonces como realmente la salud ya se fue deteriorando por el asunto porque también en ese momento ya empezaron también el asunto de los químicos que se les adicionaban a las papas, los abonos. La salud de la gente se fue deteriorando y no sé, pues, o sea, ya empezaron como enfermedades algo más complejas. Pues venía un médico de la ceja los miércoles. Posterior a eso, entonces ya la comunidad aquí ya vio la necesidad de que realmente se tratara científicamente pues a los enfermos, y ya se empezó a hablar siquiera de un puesto de salud y de tener también una botica o una farmacia donde se les pudiera realmente atender con los medicamentos que recetaba el doctor.